los fármacos. Hay fármacos que producen daño hepático directo, por ejemplo, cuando se toman en grandes cantidades, por ejemplo, el paracetamol, Termalgin, Efferalgan, Gelocatil, todo esto tiene paracetamol. Entonces, si uno se toma 20 gramos de paracetamol, se produce un daño hepático muy importante. Entonces hay que tener cuidado con el paracetamol. O sea, uno no puede tomar paracetamol así por las buenas como si fuera agua, ¿no? Se puede tomar paracetamol, es un muy buen fármaco, pero hay que tener cuidado porque cantidades grandes de paracetamol pueden producir daño hepático. Pero la dosis habitual de paracetamol las pastillas son de 500 miligramos, 600 miligramos, bueno, pues una dosis de 1 gramo al día se puede tomar, pero no todos los días durante mucho tiempo. O sea, de manera que hay que tener siempre un poco de respeto. Se puede tomar ocasionalmente, cuando uno tiene una gripe, cuando uno tiene un dolor de cefalea, pero no hay que abusar. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Y luego una afectación hepática emergente, cada vez más, es lo que se llama la esteatohepatitis no alcohólica. Esteato, en griego, esteato, este término significa grasa. Esteatohepatitis quiere decir enfermedad hepática por grasa, inflamación hepática por acúmulo de grasa en el hígado. Y se dice esteatohepatitis no alcohólica porque es un tipo de daño hepático en el que no interviene el alcohol, sino el exceso de comida, la ingesta calórica excesiva. Esto es una enfermedad de nuestro tiempo, una falta de control sobre la dieta. No solamente es malo el exceso de bebidas alcohólicas, que es muy malo, es que es muy malo el exceso de calorías. Y esto tenemos que darnos cuenta. Ese exceso de calorías se acumula en forma de grasa. Y la grasa se deposita no solamente en el tejido adiposo, uno engorda, echa michelines, sino que se deposita también la grasa en hígado, especialmente en algunas personas, no en todo el mundo, pero en algunas personas se deposita mucha grasa en el hígado. Y produce un daño que puede ser parecido al del alcohol y puede producir cirrosis por comer demasiado. Entonces, hay que pensar que la grasa del tejido adiposo es consecuencia de un exceso de de comer demasiado. Es un exceso, es una consecuencia del comer demasiado. Y es que, por ejemplo, el azúcar se transforma enseguida en grasa. Y el almidón que contiene el pan, el almidón que tiene la patata, el almidón del arroz, ese almidón, el almidón de la patata, del pan, del arroz, no es nada más que moléculas de glucosa unidas unas a otras. O sea que cuando comemos una patata, estamos como si tomáramos una cucharada de azúcar, porque ese almidón se transforma en glucosa, que es la base del azúcar. Y el azúcar se transforma en grasa. Entonces, por lo tanto, los excesos en la ingesta pueden producir también daño hepático y al mismo tiempo que también ese exceso calórico puede producir diabetes y obesidad. Por eso diabetes, obesidad y daño hepático se asocian con frecuencia en la población. Y lo que hay que hacer es comer menos y hacer más deporte. Más deporte y comer menos. Bien, como dije, cuando la agresión al hígado se mantiene en el tiempo, se produce un daño hepático crónico y si persiste ese daño hepático crónico, si se mantiene el daño hepático en el tiempo, se puede producir cirrosis hepática, en donde ya el hígado se desestructura y se hace muy duro. Entonces, una de las consecuencias de que se haga muy duro, se dice, hay mucho colágeno. Colágeno es fibra, es tejido fibroso. Por ejemplo, los tendones
los tendones de los músculos son de colágeno. Pues ese colágeno se empieza a producir en gran cantidad en el hígado. El hígado, en lugar de ser blandito, se empieza a hacer duro, una consistencia como piedra. Y entonces la sangre que viene del intestino y que tiene que atravesarlo se encuentra con dificultad para atravesar el hígado, porque es un hígado muy endurecido. Entonces coge, como si la autopista está bloqueada, se va la sangre por carreteras colaterales, que son las varices esofágicas. Empieza a pasar la sangre por el esófago y las venas del esófago se dilatan y se pueden romper y la persona puede tener una hemorragia por varices esofágicas. O como la sangre cuesta que pasar a través del hígado, hay una retención de sangre en el abdomen y sale líquido hacia la cavidad abdominal, se llama líquido ascítico, se acumula ascitis. Los cirróticos pueden tener hemorragia o acúmulo de líquido en el abdomen, que es el líquido ascítico. La cirrosis hepática. Pero uno de los riesgos de la cirrosis hepática es que sobre el terreno cirrótico se puede desarrollar cáncer. Y como digo, ocurre en un 1 o 4% de pacientes cirróticos por año. Y entonces, cuando un paciente tiene cirrosis hepática, ¿qué hay que hacer? Oye, vamos a hacer una ecografía, es decir, un estudio del hígado cada 4, cada 6 meses, porque si aparece un nodulito, pues hay que adoptar las medidas adecuadas. Por lo tanto, hoy en día las áreas de hay una investigación muy intensa, como todas estas enfermedades son muy frecuentes en la población, pues me acaban de preguntar antes qué número de enfermos con cirrosis hepática hay en España. Bueno, no lo sé, pero más de 500.000, 600.000, un número considerable de pacientes con cirrosis hepática. Y entonces, las áreas de investigación es conocer las causas y los mecanismos de las enfermedades hepáticas para desarrollar procedimientos que permitan un diagnóstico precoz o prevenir la progresión de la enfermedad o iniciar nuevos tratamientos para la hepatitis crónica, la cirrosis y los cánceres del hígado. Los cánceres del hígado son de dos tipos. Estos cánceres que aparecen sobre una cirrosis se llaman cánceres primarios, porque el cáncer, las células tumorales, surgen ahí. Surgen en el propio hígado, pero también a veces al hígado le llegan células tumorales de otros órganos. Por ejemplo, una persona con un cáncer de colon, las células del tumor pueden desprenderse y por la sangre llegar al hígado y colonizar el hígado y hacer aquí como unas colonias de células tumorales. Eso se llaman tumores metastáticos. O sea que tenemos cánceres primarios de hígado o cánceres o tumores, cáncer y tumor es el mismo término, bueno, más o menos, metastático. Cáncer primario y cáncer metastático de hígado. En el mundo hay 350 millones de personas infectadas por virus de la hepatitis B. 350 millones de personas, porque la hepatitis B es muy prevalente en el sureste asiático, en China, en Egipto. Y la cifra total en el mundo de personas infectadas por virus de hepatitis B es altísima. De manera que hay 1 millón de muertes al año en todo el mundo por cirrosis o cáncer de hígado. El 3% de la población mundial está infectada por el virus de hepatitis C, 3% de la población mundial, son muchos millones de personas. Y 30% de los infectados evoluciona a cirrosis hepática y 4% de los pacientes con cirrosis desarrolla cáncer de hígado cada año.